Voy a esperar que empiece a grabar un ratito. Ya. Entonces, habíamos visto hasta este momento cómo se modela y habíamos visto la herramienta principal que vamos a usar para la diagramación, que es el inicio del modelamiento, que era el BPMN. Ya, eso me había servido también de paso para ver cuáles van a ser los procesos que van a trabajar a lo largo del semestre. Y por eso lo puse eso al comienzo en vez de empezar de frente con la teoría. Entonces, una vez que ya tengo eso establecido, ya les voy a pasar las herramientas como teoría de grafos, las herramientas teóricas, para que ya podamos hacer los modelamientos. Una vez que tienen claro lo que van a modelar. Entonces, vamos a pasarles ciertas herramientas matemáticas, se pone un poquito más complicada la cosa, para poder usar para el modelamiento. ¿Ya? Les comenté eso, creo, en la primera clase. Deberían poder, el modelamiento es algo antiguo, podrían modelar con papel y lápiz. Se aprovecha las herramientas nuevas, pero deberían poder modelar con papel y lápiz. ¿Cuál es el objetivo de este? Conocer el concepto de grafos y las ventajas de su uso en el modelado y resolución de problemas reales de cierto tamaño y complejidad. Un ejemplo rápido. Ya, alguien quiere decir, en una reunión social se quiere saber quién es el más social. ¿Ya? Y dicen, ¿cómo hacemos para saber quién es más sociable de todos nosotros? ¿Ya? ¿Quién tiene más seguidores en las redes sociales? ¿Ya? Entre ese grupo. ¿Ya? Entonces aquí las relaciones, por ejemplo, Pedro sigue, no sé, ¿qué redes sociales son ustedes? Instagram o algo así, a María. Luis sigue a Ana, Juan a Cristóbal, Ana también sigue a Cristóbal, Juan sigue a Pedro, Pedro sigue a Luis, Luis también sigue a Pedro, Luis a Juan, etc. Entonces todas estas son las relaciones que tienen. Y lo que pueden hacer es hacer un grafo de ellas. ¿Ya? Y esto es lo que se conformaría, que sería un grafo orientado. Entonces, cada uno con L, Ana, Juan Cristóbal, Ana Cristóbal. Luis sigue a Ana, Ana sigue a Cristóbal, Cristóbal sigue a Pedro, Pedro, y así lo han graficado. ¿Ya? Esto se llama grafo orientado. Como os dije, les pueden hacer con papel y lápiz. Y luego también pueden hacer una matriz a partir de esto. Entonces, ponen todos los miembros del grupo acá arriba, todos los miembros del grupo acá, ¿ya? Y le ponen, ¿no? Pedro sigue a Manuel, Manuel sigue a Pedro, Luis sigue a tal, etc. ¿Ya? Hay unos que nadie lo sigue. Acá, por ejemplo, a J, que es, ¿dónde está? Juan, solo sigue L, que es Luis, ¿no? Entonces, suman todos los unos de esa relación y la persona más seguida es, obviamente, Pedro. ¿No? Más gente lo sigue. 5, 2, 3, 2, 1, 1. Es una herramienta que pueden hacerlo a lápiz y papel. Eso se puede complicar un poco más. ¿Y para qué es útil? ¿Ya? Porque, bueno, saber quién sigue más, salvo en una reunión, y como juego no sirve de mucho. Pero, por ejemplo, una empresa de entrega de paquetes debe entregar pedidos en 8 lugares distintos. Conoce los precios de cada traslado, pero no conoce la vía más barata para realizar ese propósito. ¿Ya? Entonces, tengo que entregar en 1, 3, 5, 6, 2, 4, 7. Hablemos de 1 es Arequipa, 3 es Camaná, 5 es Hilo, 6 es Cusco, bueno, 7 es Cusco, 6 es Huánuco, 2 es Huancavelica, 4 es Ica y 8 es Lima. ¿Ya? Entonces, estos son los costos de, digamos, el flete para cada uno de esos traslados. ¿Ya? Como cada uno de estos tiene un peso, podría ser soles, podría ser cualquier valor, podría ser, por ejemplo, kilómetros, ya podría ser tiempo, en el caso de una ruta de, digamos que quieren hacer lo mismo, pero para un repartidor de bicicleta, en bicicleta. ¿Ya? Entonces tienen un repartidor en bicicleta que ha estudiado grafos y él decide hacerse una tablita con las ubicaciones para decir cuál es la manera más rápida de hacer todas mis entregas más eficientemente, ¿no? En el menor tiempo posible o la menor distancia posible para hacerlo rápido y no cansarme tanto. Entonces, eso es un grafo ponderado. ¿Ya? ¿Por qué ponderado? Porque tiene pesos. Ahora,
Que cuando modelen, tienen que elegir qué usan de peso. En el ejemplo que les he puesto, trabajan en Rappi, ya tienen que hacer todas estas entregas, ¿ya? Y quieren ver cuál sería la manera más eficiente de hacer esas entregas. ¿Qué posibles valores de ponderación usarían? A ver, sugerencias. Distancia de entrega. Distancia entre entrega es una. Otra. La otra que podrían usar sería tiempo, ¿no? ¿Cuál creen que le convendría más al, económicamente, digamos, al repartidor? ¿Distancia o tiempo? Tiempo. Tiempo, porque el tiempo sí está relacionado económicamente. No va a poder hacer más entregas sin la misma cantidad de tiempo, hacer más ingresos. Si el tema fuese distinto, si el tema fuese cansarte menos, podría ser distancia. Si el tema fuese la gasolina consumida, si no fuese un repartidor en bicicleta, si no fuese un repartidor en moto, probablemente sería también distancia, ¿no? Pero son los tiempos que hay que valorar. Esto, por ejemplo, también puede ser cierto para un taxista, ¿no? Ya el taxista muchas veces prefiere distancias largas, ya, carreras largas, porque puede cobrar más, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente también podría usar distancia. Entonces, dependiendo de su necesidad, de su modelamiento, ustedes usan cómo ponderan, cómo hacen ese grafo ponderado. Esa es más o menos la idea. Ahora, importante, un grafo representa un modelo de una realidad empresarial, ¿ya? O de procesos en forma de red. Este modelo puede ser analizado desde distintos puntos de vista en los algoritmos y funciones de cualquier software que maneje grafos. En la siguiente clase vamos a usar eso, permitiendo solucionar de manera eficiente problemas de la realidad empresarial e industrial de cierto tamaño y complejidad. Esta es la utilidad. ¿Verdad? Definición de gráficos, esto se los voy a dejar rápido porque solo se los voy a tomar en la teoría. ¿Ya? En términos conceptuales es un tipo abstracto de datos. ¿Ya? Consiste en un conjunto de nodos y un conjunto de arcos que se establecen entre los nodos. Esta parte de acá es cómo se conceptualiza matemáticamente. ¿Ya? Para poder usar herramientas matemáticas tenemos que primero conceptualizarlo matemáticamente. Y la manera como se conceptualiza es con dos subconjuntos. Un conjunto de nodos y un conjunto de aristas. Desciende del concepto matemático gráfico. Árboles y grafos se refieren a estructuras de datos que permiten organizar y mantener información en computador. Esto, lo importante es la de arriba. Todo lo que te dice lo de arriba es de que así se hace en un computador. Definiciones. Vértices o nodos son los objetos representados por puntos dentro del grafo. Aristas son las ramas o lados. Y aristas adyacentes son dos aristas que convergen sobre un mismo vértice. Estos son conceptos. En el ejemplo que vimos, cada nodo sería o una persona en la reunión, como estamos en el primer ejemplo, o una ubicación en la ruta de un repartidor de Rappi. Aristas múltiples o paralelas son dos aristas que están, como se ve en el gráfico, paralelas entre sí, solo son dos vértices, coinciden sobre los mismos vértices. Un lazo es una arista que converge sobre el mismo vértice. ¿Ya? Este es para ciertos, se usa en ciertos casos especiales. Por ejemplo, en el caso de, el primer caso, ¿ya? No puede haber aristas lazo porque hasta donde sé, en la mayor parte de los redes sociales no te puedes seguir a ti mismo. ¿Ya? Por muy vanidoso que seas, no te puedes seguir a ti mismo. No se podría dar ese dato. No se podría dar ese dato tampoco en el segundo ejemplo porque no puedes ir, no tiene sentido ir dos veces al mismo sitio. Ya, conforme avancemos vamos a ver circunstancias en que sí se puede dar. ¿Ya? Tipos de grafos. Los hay dirigidos y no dirigidos. ¿Ya? En este caso, cada arco está presentado por un par ordenado de vértices.
Ya, entonces, en pocas palabras, tiene flechita. Y no dirigidos, el par de vértices que representa un arco no está ordenado. Es decir, no hay una dirección. ¿Ya? Luego, otro concepto, grado de un nodo. ¿Ya? Es el número de arcos que inciden en un vértice. ¿Ya? En el caso especial del lazo, y esto es un acuerdo que se llega para la graficación, cuando hay un lazo, se consideran dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el grado de D? 3. ¿Por qué? Porque en él inciden 3 arcos. F también tiene grado 3, E tiene 4 grados, etc. ¿Ya? Suma de los grados de los vértices, y hay un teorema de grado de un grafo, que es la suma de grados de los vértices equivale al doble del número de arcos. ¿Ya? Simplemente duplicar. Clasificación de las relaciones según sus propiedades. Estas son las propiedades matemáticas de los grafos que vamos a hacer. Uno es la propiedad reflexiva. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que un grafo tiene propiedad reflexiva? ¿Ya? Para cualquier elemento X de A, el par ordenado XX es un elemento de R. ¿Qué es el conjunto A? El conjunto A es el conjunto de vértices, el conjunto R es el conjunto de arcos. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿cuántos vértices hay? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si R, que es el conjunto de arcos, ¿ya? Tiene un arco que es 1.1, otro que es 2.2, otro que es 0.3 y otro que es 4.4, cada uno de los elementos de A converge sobre sí mismo y por lo tanto se cumple esta propiedad reflexiva. Un lazo existente en cada nodo. ¿Ya? Eso es cómo se cumple una propiedad reflexiva. No reflexiva es al revés, no cumple con eso. En este caso, el 3, no hay un 3.3 en la relación en el conjunto R, por lo tanto, no existe la propiedad reflexiva. Es no reflexiva. Irreflexiva o arreflexiva. Ningún elemento de la diagonal pertenece a la relación. Recibe el nombre de irreflexiva o arreflexiva. ¿Ya? ¿Cómo se muestra acá? Cuando hay un elemento aislado. Entonces, por ejemplo, en la relación no está el elemento 4. Entonces se dice que este grafo tiene propiedad reflexiva o arreflexiva. Propiedad simétrica. ¿Ya? Dado un conjunto A hay una relación R, como siempre, diremos que R es simétrica sí y solo si para cualquier par ordenado de R, el par obtenido permutando los componentes también pertenece a R. Quiere decir, para el mismo ejemplo, 1, 2, 3, 4, si existe 1.2, tiene que existir 2.1. Si existe 2.3, tiene que existir 3.2, etc. Si existe 3.3, ¿qué tiene que existir? 3.3, pero es el mismo elemento. Entonces tiene un lazo. Siempre que exista un arco desde un nodo A hacia un nodo B, también existirá la vuelta. Siempre que existe esto, existe esto. Si ven un gráfico así, un grafo así, le preguntan, ¿tiene propiedad simétrica? Dicen, sí. ¿Por qué? Porque para cada uno de ellos se cumple esto. No simétrica, lo contrario. ¿Ya? La relación se dice que no es simétrica. Va a existir algún XY que no cumpla la propiedad reflexiva. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería? El gráfico que están viendo. ¿Cuáles elementos de R no cumplen la propiedad reflexiva? Pregunta. Todos la cumplen. ¿Cómo? ¿Cuál de las relaciones no es simétrica? La 4 La 4 con con 2. con 2. La 4 con 4. La 4 con 2. Existe 1 con 2 3. y 1 con 3. Bueno, ya tengo ya 3 a 1. El 3.1 sí existe. 3 a 1. 2 a 4 también existe. Pero no existe el 4 a 2 ni el 1 a 3. Entonces, es no simétrica. Muy bien. ¿Cuándo es asimétrica? Para cada par AB que pertenece a, el par acá está mal, el par BA no pertenece. ¿No? Entonces existe el 1,2, no va a existir el 2,1, no debe existir. Existe el 1,4, no debe existir el 4,1. Entre cada dos vértices distintos del mismo existe un arco o no existe ninguno.
Entonces, cuando vean un gráfico así, y se les pregunta, ¿es asimétrica? Sí. ¿Por qué? Porque no existen, para cada par AB no existe el par BA, para todos estos. Relación transitiva. Otra vez, conjunto A, relación. R es transitiva, la relación es transitiva, es decir, el grafo es transitivo, solo si para todo par de elementos X, Y, XZ de relación se verifica que XZ también pertenece a la relación. En este caso, existen arcos de A hasta B y de B hasta C, bueno, en este caso, perdón, de 1 a 2 y de 2 a 4, ¿ya? Entonces debe existir un arco de 1 a 4, en este caso. Si existe un grafo de 2, a ver, ¿cuál hay otro acá ya? De 1 a 2 y de 2 a 3 no existe uno de 1 a 3. Si se dan cuenta, el único con relación reflexiva es este. Existe de 1 a 2, de 2 a 4, también existe 1 a 4. Es una relación transitiva. Todos los elementos de R deben cumplir eso, ¿ya? Para que se pueda llamar como una relación transitiva. Relación de equivalencia, esta es la que cumple con todos. Es reflexiva, es simétrica y es transitiva. A ver, pregunta. ¿Por qué el grafo es reflexivo? Porque convergen cada uno de los vértices. Porque cada uno de los elementos converge como sí mismo y todas las relaciones tienen una vuelta. Ya, o sea, si uno se relaciona con dos, dos también se relaciona con uno. ¿Por qué es simétrica? Porque hay una conexión como que de ida y vuelta. También, exacto. Sí, solo sí, cualquier par de lado de R se puede obtener preguntando sus componentes también a R, ¿no? ¿Y por qué es transitiva? Porque si existe una relación 3 a 2, 2 a 1, también existe una relación 3 a 1. Y eso se cumple para todos ellos. Esa es la relación de equivalencia. Ya, entonces esas son las relaciones. Ahora, ejemplos. Ya, este es un ejemplo del, se llama juego del viajero. Ya, del visitante, no, ¿cómo se llama? Del vendedor viajero. Ya han decidido visitar 5 empresas con el fin de saber el tasa de crecimiento que ha tenido en Arequipa. Quieren saber qué empresa es la más cercana de Arequipa y para eso van a tener a ciertos lugares. Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Piura y Loreto. Ya, saldrán de Arequipa. Ya, y se tienen que dirigir a Tacna por ser más chica y cercana, donde permanecerán mediodía. De Tacna se van a Madre de Dios, ya han comprado 2 boletos, le incluyen el recorrido por el Museo del Planetario, son detalles. De Madre de Dios se van a ir a Piura, de Piura se van a ir a Loreto, ya, y todo el tiempo que se hablaron, su recorrido duró 4 días y utilizaron los días que le quedaron para darse unas buenas vacaciones. ¿Cómo representamos esto? En un gráfico, en un grafo. Entonces, primero le das nombre a cada vértice, en este caso se elegido que sean las ciudades, Arequipa, Tacna, Madre de Dios, Piura y Loreto. 1, 2, 3, 4, 5. Tu conjunto es A y tu relación es 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. ¿Ya? Y una pregunta que yo les puedo hacer es esta. Para ese grafo, ¿es reflexiva? ¿Es no reflexiva? ¿Es irreflexiva? ¿Es simétrica? ¿No simétrica? ¿Asimétrica? ¿Transitiva o equivalente? Entonces, ¿cuál de esas cumple? ¿Ya? Esto los voy a dejar de ejemplo. Es reflexiva, no contiene lazos, no puedo ir de Arequipa a Arequipa. ¿Ya? No reflexiva, al igual que la reflexiva, no cumple con la propiedad de no tener lazos. Irreflexiva, no contiene ningún lazo, por lo tanto, sí cumple con la propiedad, sí es irreflexiva. Estos son opuestos. O sea, acá pone sí. Simétrica, no cumple la copropiedad porque la arista que existe del nodo A al nodo B también debe existir del nodo B al nodo A. Sería que regrese. Ya, no es el caso. De una ciudad se van a la otra. No simétrica, ya, no cumple con la propiedad porque ninguna de las aristas regresa a su punto. Asimétrica sí cumple con esa propiedad porque las aristas no regresan a su punto. ¿Ya? Es asimétrica.
transitiva. Sí cumple la propiedad porque se lleva una secuencia, ¿no? Y equivalente no es equivalente por no cumple esas tres, ¿ya? Solo cumple con la propiedad transitiva. Entonces, ¿qué les puede venir en los casos, en las prácticas? Les doy un caso como este. Ustedes hacen el grafo, tienen que hacer el grafo de eso, y resolver si tienen estas propiedades, si ese grafo tiene esas propiedades. Ahora, ¿cómo representamos los grafos? Estas dos. ¿Ya? Matriz de adyacencia, lo vimos en el primer ejemplo, y gráficamente. Ya lo habíamos visto, se diagrama la relación, y si existe una relación, se pone un 1. ¿Ya? Este es un ejemplo de la matriz. ¿Ya? Y lo que se hace también es una lista de adyacencias. Se asocia a cada nodo del grafo una lista que contenga todos aquellos nodos que sean adyacentes a él. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el nodo 1, ¿cuáles son adyacentes? El 2 y el 4. Para el nodo 10, el 3, el 1 y el 5, etc. Esa es otra manera de graficarlo. Ahora, ¿qué hacemos con los grafos? ¿Para qué nos sirve? Hay algo que se llama recorrido de grafos. ¿Ya? Esto es mejor hecho y esto va a ser parte de la práctica que vamos a hacer con software, con programación. Es donde vamos a empezar a hacer pequeñas programaciones. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que estén relacionados con uno que llamaremos nodo de salida. Existen dos técnicas para recorrer el grafo, el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. El recorrido en anchura supone recorrer el grafo a partir de un nodo dado en niveles, primero los que están a una distancia de un arco de un nodo de salida, después los que están a 2 arcos de distancia y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos. Comienza visitando el vértice de partida A, tenemos que elegir un nodo de partida, en el ejemplo que les puse sería Arequipa, para a continuación visitar los adyacentes que no estuvieron ya visitados, así sucesivamente con los adyacentes. Esto de recorrido en anchura está heredado de programación. ¿Por qué? Porque tú tienes que crear algoritmos que le permitan a una máquina hacer este recorrido. ¿Para qué? Para que no se te pase ninguna posible ruta. Ahora, puede estar heredado de programación, ¿ya? Pero el verdadero origen es la matemática de grafos. Antes de las computadoras ya se hacían algoritmos, solo que servían para poder manejar datos, digamos, manualmente, no automáticamente. ¿Ya? Entonces, el origen de todo esto es poder hacer un proceso matemático sin que se te pase nada. Es seguir un orden. En este caso, ¿qué orden sigues? ¿Ya? Primero los que tienen un solo nodo, después los que tienen 2 arcos de distancia, los de 3, los de 4, los de 5, hasta alcanzar el máximo lugar. Esto lo hace mejor una computadora. Como ahora ya tenemos computadoras, vamos a programar para hacer este recorrido. Pero recuerden, ¿ya? Los algoritmos son originalmente para hacer matemática, no para computación. No lo relacionen directamente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un apocalipsis, no tienen computadoras, pueden hacerlo a mano. Igual les sirven los algoritmos. Trato de buscar los caminos que parten ese recorrido en profundidad desde el nodo de salida hasta que ya no es posible avanzar más. Cuando ya no puede avanzarse más, retorno sobre el camino elegido en busca de caminos alternativos. Esta es otra manera. Ustedes deciden, o hacen un recorrido en anchura o hacen un recorrido en profundidad. Cualquiera de los dos, solo pueden elegir uno, cualquiera de los dos va a tener como resultado que no se les pase ninguna ruta posible en su grafo. Vamos a hacer ejercicio después en esto, tanto manual, eso en la siguiente clase, tanto manual como en computadora. Ya, por ejemplo, ya, ¿qué es un camino y un recorrido? Desde U hasta V, bueno, en este caso, por ejemplo, desde 4 hasta 7, una secuencia finita de vértices que empiezan en 4 y acaban en 7. Cada par de vértices consecutivos son adyacentes, es la condición, no puedo saltar de 4 a 10. Entonces, ¿cómo voy de 4 a 7? 4, 6, 9 y 7. ¿Cuántos arcos tiene? 3. 4, 6, 9 y 7, longitud 3. Así de sencillo.
Camino simple, todos los nodos que lo forman son distintos, no se repiten los nodos. No hay manera de repetirlo en ese caso. Un circuito cerrado funciona distinto. ¿Ya? Es un camino que inicia y termina en el mismo nodo, no se recorre dos veces por la misma arista. Entonces, por ejemplo, un camino de A a A, como un circuito cerrado, en este caso, por ejemplo, circuito de NASCAR o de Fórmula 1. ¿Ya? De A a A puedo ir A, E, B, F, ¿ya? Y después de vuelta a A. Es una manera. No hay manera más corta de hacerlo. No, sí. A, F, E, A. ¿Ya? ¿Cuál es la longitud mínima que puede tener el ciclo? 1, 2, 3. Si puede ser A, E y F, A, puede tener solo 2 aristas. ¿Ya? Ahora, para repasar lo de recorrido en anchura y recorrido en profundidad antes de que la siguiente semana hagamos el ejercicio. ¿Cómo haríamos un recorrido en anchura? ¿Ya? Para recorrer todos los posibles caminos en este grafo. ¿Qué quiere decir un recorrido en anchura? Primero tienes que elegir dos puntos, ¿ya? El punto de partida y el punto de llegada, y luego tienes que decidir cuáles están a un arco de distancia, cuáles están a 2, cuáles están a 3. ¿Ya? Entonces yo digo del 4 al 11. Bueno, del 4 al 11 no va, perdón, del 4 al 7, el mismo ejemplo que pusimos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un recorrido en profundidad? Perdón, en anchura. Primero veríamos cuáles de 4 a 7 tienen una sola vía, no hay ninguno. Cuáles de 4 a 7 tiene 2, no hay ninguno. Cuáles de 4 a 7 tiene 3, hay una sola vía. ¿Cuántos de 4 a 7 tiene 4? Tampoco hay. ¿Cuántos de 4 a 7 tiene 5? Tampoco hay. Y así hemos recorrido todos los posibles caminos entre 4 a 7. Un algoritmo lo ha recorrido. ¿Cuál sería el recorrido en profundidad? Partes del nodo de salida hasta llegar. Vas del 4 al 6, del 6 al 9, del 9 al 7. Ya también tienes 3. Solo has hecho una vez ese recorrido. ¿Ya? Pero los dos están asegurados que has recorrido todos los posibles caminos entre 4 y 7. En este caso es fácil porque solo hay un posible camino entre 4 y 7, de longitud 3. En este caso es más complejo. Todos los posibles recorridos de A hasta A de nuevo, en un circuito cerrado. ¿Cuántos el recorrido en profundidad? Vamos a hacer lo mismo, recorrido en anchura y recorrido en profundidad. ¿Cuántos caminos de distancia 1, de longitud 1, hay entre A y A? Contesten. Entonces, el algoritmo que van a hacer ustedes, así que... Entre A y A, ¿cuántos de 1? No había. Uno, bro. Ninguno. Si hubiese un arco acá, sí, pero no hay un arco. No había. ¿Cuántos de 2 hay? Tampoco hay, profe. ¿Cuántos de 3? Tampoco. Hay dos. Uno. Dos, profe. Solo hay uno. Uno. Ya recuerden que acá no es doble dirección, o sea, el A Bueno, pequeño profe. es igual que el A, sí, 1. ¿Cuántos de...? No, solo hay uno. O sea, acá, advertencia, cuando se grafica así, ya sin flechitas, AFE es lo mismo que decir AEF. ¿No? O sea, es lo mismo. Entonces, de 3 hay 1. De 4. 1. AEB, Uno. 1. ¿Sí? Solo hay 1. A, E, B, F, A. B, F, A. ¿Ya? De 5. Uno también. ¿Cuál? A, E, B. De 5 ya no. No se puede repetir, profe, las letras, ¿no? No, no se puede, porque en este caso no. Si hubiese 2 flechitas, ahí sí, pero en este caso no. Entonces de 5 ya no hay. Ya de 6 ya no hay, de 7 ya no hay. Con eso se han asegurado de recorrer todos los posibles caminos en esa ruta. Usando Profe, sí, de 4 no serían 2. de 4, a ver, ¿cuáles serían?
Puede ser. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Este es el mismo. 1, 2, sí, hay dos. A, E, F, B. No. A, F, B. Recuerden que no se puede repetir la arista. Es igual que en el circuito. No, solo hay uno de 4. Ya, entonces, hayan recorrido todos sus caminos posibles en anchura. Ahora hagamos lo mismo, pero con un recorrido en profundidad. En profundidad, ¿qué te dice? Todos los que parten de dos salidas hasta que ya no es posible avanzar más. ¿Ya? Cuando ya no se puede avanzar más, sobre el camino elegido se vuelve atrás. Entonces, ¿qué harían? A, tienen dos opciones, voy por E o voy por F. Agarro y voy por E. E tengo dos opciones, voy por B o por F. Voy por B. B tengo una sola opción, voy por F. ¿Ya? F tengo dos opciones, voy por C o voy por A. ¿Ya? Entonces voy por C, ahí me quedé, regreso a F, voy por A, ya llegué a mi salida. Voy a llegar a mi salida, regreso a B. B no tengo más opción, regreso a E. E tengo dos opciones, a D o a F. Voy por F y de F tengo tres opciones. Y así voy a avanzar. De A a D ya no tengo opción. Y así vas haciendo más recorridos. O hasta que... Profe, no he entendido. Ya, a ver, de nuevo. Este es el recorrido en profundidad. Ya, recuerden que es un algoritmo para que no se te pase ningún recorrido. Entonces, empezamos en A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Ya? Tenemos que ampliar los caminos, ¿ya? Ir a cada posible nodo que pueda seguir a A, y seguir ampliando esos como en un árbol hasta que llegues otra vez a A, o hasta que ya no puedas avanzar más. Una vez que llegas y no puedes avanzar más, ¿ya? Retrocedes. O una vez que llegas a A, retrocedes. Entonces empiezas. Empiezo con A. Tengo dos opciones, ¿ya? O me voy por E o me voy por F. Me voy por E. Una vez que llego a E, tengo tres opciones. O me voy por B, o me voy por D, o me voy por F. Empiezo con B. Voy a B. Hasta que camino tengo A, E, B. Llego a B, solo tengo una opción, ir a F. Estoy haciendo A, E, B, F. Llego a F, tengo tres. C, voy a A, voy a E. Si voy a A, llegué a mi camino, ahí lo dejo. Como lo dejo ahí, retrocedo. ¿Ya? Voy a F. A la siguiente, voy a C. Como llegué a C, llegué a mi camino, retrocedo. ¿Ya? ¿Cuál es la otra opción que tengo? Ir a E. ¿Ya? Otra vez me voy a E. ¿Ya? Ahí tengo otra opción, ir a B o ir a D. EB ya lo hice antes. Recuerden que es un camino cerrado. Me olvido de este. EAD, hago el EAD y ahí queda, ahí muere. ¿Ya? Y finalmente puedo hacer EA. Ahí tengo otro camino. Como llego a, ahí muere. Vuelvo a retroceder hasta F. Ya me he quedado sin opciones acá. Vuelvo a retroceder hasta B, que fue el último que hice. Me quedé sin opciones acá. Vuelvo a retroceder a E. Ya he hecho ED, ya he hecho EB. Entonces ahí ya cerré mi camino. Si se dan cuenta, he tenido que hacer esto para obtener todos los posibles caminos. ¿Ya? Pero me ha demorado más tiempo que hacer el recorrido en anchura. Entonces, a veces es mejor hacer recorrido en anchura, a veces es mejor hacer recorrido en profundidad. Los dos te garantizan que no se te pase ningún posible camino. ¿Ya? A esa cantidad de veces que tengo que hacer esto, en cualquier caso, recorrido de anchura o recorrido en profundidad, en computación se llama costo computacional. ¿Ya? Es lo que el algoritmo le va a costar en tiempo, ¿ya? O en esfuerzo de la máquina, hacer cumplir con un algoritmo. Algunos van a ser menores, otros van a ser mayores. Eso es importante, no tanto cuando haces ejercicios, por ejemplo, de 6 elementos, sino imagínense hacer el ejercicio con 10.000 elementos y tener un algoritmo para hacer eso. Ahí ya se nota esa situación. Ya, estas son las herramientas que vamos a usar para modelamiento matemático.
¿Ya? Y finalmente, subgrafos. ¿Ya? Un grafo H es un subgrafo G, es un subgrafo G de H. Si V de H están incluidos, los vértices de H están incluidos en los vértices G y todos los arcos de H están incluidos en los arcos de G. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saben que este sí es un subgrafo de G? Comprueban. ¿Todos los vértices están acá? Sí. ¿Todos los arcos están acá? Está este. Sí. ¿Cómo saben que este no es un subgrafo de G? ¿Todos los vértices están? Sí. Todos los vértices, los 4 vértices están acá, pero no están todos los arcos. Entonces, no es un subgrafo de G. Ya, esto es sencillo. Ya. Ejemplos de grafos, y esto se los va a dejar como consulta, porque es lo que vamos a hacer cuando hagamos la parte práctica, la siguiente clase. En general, los grafos es una teoría que se usa para solucionar o buscar alternativas a diferentes problemas o para visualizar el problema en su conjunto. Entonces, se usa para ciertas categorías, para ciertos problemas. Uno es el del vendedor viajero, que les he visto, es un clásico. ¿Ya? Y otro, que es el que yo les voy a hacer trabajar la siguiente clase, les voy avanzando, es para hacer algoritmos de tráfico. Ya voy a tratar de usar el tráfico mucho para mis ejemplos, porque es algo interesante y que todo el mundo puede captar. Entonces, por ejemplo, un conjunto de vías en una ciudad pueden ser vistas como un conjunto de nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada intersección en la ciudad puede ser vista como un nodo. Entonces, para ir, por ejemplo, de la esquina de Mercaderes con Santo Domingo a la esquina de Perú con Santo Domingo, hay una sola ruta que sigue una sola dirección por un solo sentido, y ahí le pueden poner peso, le pueden poner tiempo, le pueden poner distancia, etcétera, y así pueden empezar a construir grafos. Y si quieren, por ejemplo, tener la ruta más corta en distancia entre la esquina de Mercaderes con Santo Domingo a la esquina de Peral con Melgar, ¿ya? Entonces pueden hacer un grafo de la zona, asignarles pesos y usar ciertos algoritmos, ¿ya? Para encontrar la ruta más corta o todas las rutas posibles. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, es lo que vamos a hacer matemáticamente. Vayan buscando porque es lo que vamos a usar, el algoritmo de Dijkstra, llamado algoritmo de caminos mínimos. ¿Ya? Construye un árbol de caminos de longitud mínima entre un vértice fijado B y los restantes vértices. Para referencia, ese video. Y también pueden revisar los siguientes links. Vayan revisándolos antes de la siguiente clase. Solo es una revisión para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Creo que sí les pregunté la última vez, pero como solo tuvimos una clase juntos, la verdad no me acuerdo las respuestas. ¿Qué también saben C? Creo que habían trabajado, me dijeron que habían trabajado con el Sinja, pero no sé hasta qué profundidad, ¿no? Más o menos, profe. Ya. Ya, creo que voy a empezar un poco suave. Vamos a empezar con algunas herramientas que no se recurren mucho a la programación para ver esto, pero sí ya tenemos que empezar a usar el C porque a lo largo del semestre tenemos que profundizar en programación. Ya, sí. Ronald. ¿Puede mandar el programa para instalarlo en la compu, por favor? El Sinja, ya, lo voy a apuntar acá un ratito. Ya, los que yo voy a usar son modelos que están en... Les voy a ir enviando, ya, pero también les voy a enviar el Sinja. Ya, entonces vamos a hacerlo de esa manera, pero repasen, les voy a enviar el programa, pero repasen sus contenidos de C, las cosas que hayan trabajado con C antes, creo que llegan lenguajes de programación, no estoy seguro. Lo que hayan trabajado con C antes, vayan repasándolo, ¿ya? Para hacer un poco más fácil el camino. Ya, entonces, ya, sin más consultas, ahí lo dejo. Habíamos quedado en tener una recuperación. No, íbamos a tener reuniones el viernes en la mañana con ustedes. Ya, entonces,
yo les voy a enviar en el WhatsApp el link para la reunión y van entrando conforme el horario. También les voy a volver a enviar el horario para que se quede claro. Es sin ya, a ver, les voy a entrar. ¿Cómo va? ¿Dónde está? Déjenme encontrarles un... Ya, le estoy dejando el link. Una vez. Después lo vamos a ir viendo, vayan chequeando. Ya, bueno, entonces eso sería todo por ahora. No se olviden las reuniones el viernes para quedar mejor los trabajos. Ya a continuación. Ya, y en la noche debo estar subiendo este archivo. ¿Listo? Cualquier otra consulta, por favor, por WhatsApp.